Bienvenidos y bienvenidas a una producción del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación, Enfoque Democrático. Nuestra idea es llevarles a ustedes, la ciudadanía, un perfil humanista y sobre todo llevar a conocer a cada uno de los candidatos hacia la silla presidencial en este 2022. Hoy nos toca conversar con don Rodrigo Chávez Robles. ¿Cómo está, don Rodrigo? Un gusto saludarle. A sus órdenes, don Marlon. Qué gusto y muchas gracias por invitarme a este espacio. No, encantado, don Rodrigo. Me gustaría que me cuente cómo se conoció su mamá y su papá. ¿Cómo se conocieron? Don Rodrigo y doña Alicia. Don Rodrigo y doña Alicia, Rodrigo Chávez Arguedas de Atenas y doña Alicia Robles Jiménez del barrio La Soledad, aquí cerquita de La Soledad. De ahí, es una historia muy bonita, no esperaba que me lo preguntara. En la época de mis papás había una cosa que se llamaba La Retreta, que era en el Parque Central, en el kiosco de la música. La banda de San José tocaba música después de la salida de la iglesia. Y las muchachas caminaban en un sentido, los muchachos en el otro sentido. Obviamente los papás vigilantes de las muchachas se sentaban en los pollos que había en el Parque Central mientras la banda tocaba y los muchachos y muchachas se daban cuerda. Qué bonito, ¿ah? Exacto, entonces dicen, la historia me la contó mi mamá, que ella vio a un tipo rubio, y mi papá era rubio, que le daba muchísima cuerda, hasta que tuvo el descaro de cerrarle un ojo. Y ella dijo, ay, qué señor más atrevido. Él tenía, yo calculo unos 21, 22 años y ella 17, 18, hasta que iban dando vuelta en sentido contrario hasta que él se devolvió y se le puso a hablar. Según mi mamá, ella le decía, no, es que no lo conozco. Entonces ese fue, trajo a alguien que los presentara. Bueno, y el resto es historia. Tuvieron 7 hijos y estuvieron casados hasta que mi papá, creo que fue en 1951 que se casaron, por ahí, y hasta que mi papá murió en el 2006, la muerte los separó. Don Rodrigo, ¿y cómo fue esa infancia suya? Sé que nació en el Carmen, en San José, Sí, señor. y que a partir de ahí usted tuvo una experiencia luego ya más hacia el internacionalismo, pero a ver, su infancia y su adolescencia fue muy local. Cuéntenos, esa Costa Rica que vivió. No, yo soy un carajillo del puro centro de Chepe, como decíamos nosotros ahí. Vea, yo nací en el Hospital Calderón Guardia, Seguro Social. Éramos 7 hijos, 6 hermanas y yo, el único varón. Y mis papás vivían de acueductos alcantarillados en el Paseo de los Estudiantes, ¿Sí? 100 al este, 50 al norte. Estaba el puro centro. Puro centro de San José. Una casa muy pequeña. Éramos 9 personas, papá, mamá, 7 hijos, 6 hijas y yo, y había un baño. Pero cuando digo un baño, era un baño, un excusado y una ducha con termojita, y no había tanque de agua, y no teníamos patio, etcétera, pero fue una infancia maravillosa, porque era una infancia libre. Yo fui al kindergarten Justo Facio de la Escuela de Chile, en Barrio Luján. Me iba y me venía solo, yo creo, ya, en kindergarten. Vea la diferencia en San José. Y increíble, sí. la puerta de mi casa usted la abría y estaba la acera, así, no había portón, no había jardín, nada, era la acera. 2 ventanas, una de esas casas de zaguán, y yo pues fui a la escuela Buenaventura Corrales, que es el edificio metálico, y llegaba a la escuela, tiraba el bulto y me iba a jugar a la calle con los chiquillos del barrio. Éramos más chiquillos que chiquillas, no me acuerdo que las chiquitas se nos montaran. Y jugábamos un montón de cosas, trompo, jugábamos taco. Una infancia muy, casi que bucólica en el centro de San José. Tuve mucha oportunidad de trabajar en el campo también, por la actividad de mi papá. Él le manejaba una finca a unos señores norteamericanos allá entre Zarcero y San Ramón. Tiene una partecita y entonces había que hacer un montón de cosas, ganado, montar a caballo. Muy feliz. Ya después de 6º grado,
Mis papás hicieron un sacrificio para mandarme al colegio seminario en Barrio Luján. Nunca se me olvida, don Marlon, costaba 311 pesos al mes. Y era un montón de plata, el alquiler eran 600 pesos. Y yo no sé cómo yo chiquitillo me acuerdo de esos números, nunca se me olvidará, es que la plata era talladita. Desde esa época le marcaban los números. Yo creo que me marcaba el saber que el colegio costaba mucha plata, la mitad del alquiler, y que había que aprovechar, y que había que estudiar. Y bueno, fui al colegio seminario, mis papás consiguieron un préstamo en la Caja Costarricense de Seguro Social y pudieron comprarse una casa, porque la casa anterior era alquilada, ahí en Calle Blancos, por la clínica católica, perdón. Sí. Y así crecí, hasta que me gradué del colegio. Y yo no sé si quiere que siga, porque ya no sigue infancia. Ya eso es, ¿Conserva amistades de esa niñez usted a hoy? sí, claro. Pero acuérdese que yo estuve muchos años ¿Sí? afuera del país. Sí, Y lo digo, ¿sabe por qué, don Rodrigo? ¿Por qué? Porque hoy, antes de que conversáramos y tuviéramos la oportunidad de tener esta entrevista, este es un trabajo especial del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación, en coproducción con Voto CR, un proyecto ciudadano que desde hace mucho tiempo trata de presentarle a ustedes quienes aspiran a la silla presidencial. Y me llamó mucho la atención, don Rodrigo, porque hoy acá en esta casa, que es por este momento su espacio para hacer política, llegó un matrimonio, se presentó y decían que querían apoyarle. ¿No han aparecido esos excompañeros, examigos, examigas que le digan que quieren estar con usted? Sí, sí ha aparecido mucha gente. Una de las cosas, don Marlon, que yo estoy muy agradecido es que la gente ha sido muy generosa. Desde que volví de ministro de Hacienda, volví al país, luego de haberme ido a estudiar, usted me va a preguntar, muchos amigos y amigas me han buscado, pero también esta pareja que vive en Curriabat vinieron ahora, por pura coincidencia, a decir, mire, nosotros creemos en su visión país, usted los oyó, estamos cansados de los mismos de siempre, cómo ayudamos, don Rodrigo, eso me llena de motivación y de un agradecimiento enorme. ¿Cómo hace ese salto usted a la Universidad de Ohio? Vea, yo entré a generales, no fui buen estudiante, sí fui muy buen estudiante en el colegio. Yo creo que era el primero o el segundo de la clase siempre. Entré a generales, pasé generales, pero no brillantemente. Me metí a ciencias económicas, quería estudiar economía, y me metí a política en la Universidad de Costa Rica y fui presidente de la Facultad de Ciencias Económicas. Y francamente perdí un montón de cursos porque me matriculaba y no me presentaba a los exámenes, andaba en otra cosa. Entonces mi papá, gracias a Dios... ¿Y en qué andaba, don Rodrigo? Cuéntame. No, andaba politiqueando, pretileaba mucho, yo no sé si todavía se puede pretilear. No estaba enfocado, Marlon, no quería estudiar, para ser franco. Uno pasa por etapas en la vida. ¿Fue muy rebelde? Depende con quién. Con mis papás no. Con el resto de la autoridad sí. Pero con mis papás no. Pero no estaba estudiando. Entonces un día, hablando de rebeldía, me dice mi papá, ¿sabes qué? Se te acabó la fiesta. Ahora sí, muchacho, pónganse a trabajar. Y me salí de la universidad, trabajé en CODESA, que era la Corporación Costarricense de Desarrollo, y yo era asistente de auditoría 3. No había ningún puesto más bajo en el departamento de auditoría, ninguno. Suena como altísimo. No, es al revés. Asistente de auditoría 2 es más alto que el 3, 1 es más alto que el 2. Yo me ganaba, le voy a decir franco, 1,250 pesos por semana. No era tampoco, supongo, en todo caso, tampoco. Era más de lo que yo he visto junto por años. Entonces, ahí anduve. Después me fui a trabajar a Fede Crédito, que era una federación de cooperativas. Me fue muy bien, a pesar de no haber terminado la universidad. Y hacía cosillas, de vez en cuando hacía negocios, tonteras. Y ahorré una plata y me ayudaron también. Y ahí fue donde dije, yo quiero estudiar. Y en 1986 no hablaba inglés, me fui en junio. Y viera qué cosa más grande, las bendiciones de la vida. Yo no hablaba inglés.
10 semanas después yo pasé el examen de admisión en la parte correspondiente al inglés de la Universidad del Estado de Ohio. Es el TOEFL que llaman. El TOEFL, sí. Y lo pasé, lo saqué una muy buena nota, pero lo único que hacía era estudiar, estudiar, estudiar. Ahí entré a la universidad. Ahí sí me dieron unas ganas enormes de estudiar, Marlon. Pero cuéntele a la gente ese detalle de llegar a otro país, cómo establecer raíces y cómo hacer que ese examen usted lo lograra con éxitos. Es que, a ver, usted lo acaba de relatar de una manera muy fácil, ¿verdad? Pero hay que financiarse en otro país, hay que tener dinero para sobrevivir en ese momento, hay que tener una serie de elementos que le permitan a usted de algún modo una resiliencia para cambiar aquel muchacho rebelde que luego empezó a trabajar a convertirse en el Rodrigo Chávez Robles que conocemos hoy. Son muy buenas preguntas. Vea, Marlon, el que le diga a usted que él ha hecho las cosas solo, o la persona que la ha hecho sola, no le está diciendo la verdad. Nosotros nos paramos sobre los hombros de gente que nos ayudó. A veces los que no nos ayudaron nos enseñaron una lección. Y yo sí creo, yo tuve ayuda de un ex suegro. Yo me fui casado. El Señor muy generosamente me contribuyó una parte de los estudios de bachillerato. Yo llevaba mis ahorros, repartía periódicos. Una hermana mía vivía ahí, me prestó la casa de ella por el verano cuando yo no estaba, eso nos ahorró mucha plata. Yo pagaba $200 de alquiler en el apartamento después de que me salí. Es una vida de disciplina. ¿Se fue casado? Perdóneme, don Rodrigo. Sí, señor, yo fui casado en aquella época. Pero fue una vida de disciplina, una vida de trabajo, una vida de sacrificio, pero una vida de enorme esperanza. De decir, yo creo y tengo la confianza de que si yo me levanto esta madrugada, cuando en Ohio hacen temperaturas de menos 20, menos 30 en la madrugada. Y es una universidad muy prestigiosa. Es una buena universidad, es una universidad fundada en 1870. Bueno, imagínense, yo iba a decir, tiene bastantes años, es un campus enorme. Sí, es una universidad catalogada de las universidades públicas que en el ranking siempre van a aparecer. Sí, de las universidades públicas es de las buenas. Y vea, y haber aprendido inglés, yo lo pongo muy fácil, en 10 semanas, lo suficiente para pasar el TOEFL, no era que hablaba inglés fluido como lo hablo ahora. Verdaderamente fue un éxito, una bendición de Dios. Sí, trabajé durísimo. Don Rodrigo, estando ya establecido en Estados Unidos, estudiando, ¿qué le marca ideológicamente la Universidad de Ohio a usted? Mire, ideología es un concepto muy amplio. A mí lo que me marcó la Universidad de Ohio es ver la cantidad de recursos y la riqueza que puede generar un país. ¿Sabe por qué se lo digo? Perdóneme. ¿Por qué? Porque el nombre de su partido representa desde esa Costa Rica bicentenaria una serie de elementos que retratan una perspectiva humanista de lo que los costarricenses quisieran saber de usted. Y parece, ¿verdad?, que a usted esa formación suya académica le marca para el resto de su vida. Entonces, la gente se puede preguntar, ¿esa formación académica le marcó lo suficiente para que ideológicamente en ese partido haga algo que trascienda y que nos recuerde esa Costa Rica bicentenaria? No, yo creo que obviamente el entrenamiento que le dan a uno en una universidad de esa naturaleza, con los recursos de esa naturaleza, y ya cuando uno saca un doctorado, que francamente es un esfuerzo importante, que requiere muchísima concentración y trabajo, graduarse. Es más, le voy a decir una cosa, yo creo que empezamos como 20 y pico, nos graduamos los que me caben en la mano. Es un proceso arduo. Eso lo que me marca es, primero, entender otras culturas, entender lo maravillosa que es la cultura costarricense, pero que también hay maneras de hacer las cosas que pueden ser más productivas, más eficientes y más competitivas. Y haber vivido en Estados Unidos, y para ese efecto, Marlon, haber trabajado en 42 países en mi vida, me enseñaron a amar a Costa Rica, pero también a verla desde una perspectiva diferente. Bueno, de alguien que no la está viendo de adentro para afuera, sino de alguien que la ve de adentro para afuera, pero también de afuera para adentro.
Y entonces yo creo que más que Ohio State ha sido el viaje por la vida el que ha influenciado mucho a Rodrigo Chávez, como a cualquier otra persona. Sí, pero además hay una oportunidad que aparece en el medio, a punto de escribir su tesis doctoral, usted recibe una beca. Esa beca, yo digo que es un detonante, porque es cuando siempre uno está escribiendo una tesis doctoral, uno dice, ¿qué tema trabajo? Usted fue lo suficientemente capaz de escoger un tema que fuera conveniente y que además tuviese la capacidad para que luego le marcara el resto de su vida para que se fuera a Indonesia. Cuéntenos más bien cómo fue esa experiencia de escoger el tema, y cuéntele el tema a nuestra audiencia, y a partir de ahí cómo llega usted a Indonesia, ¿sí? Mire, mi tesis doctoral fue una aventura increíble. Yo conseguí un trabajito de investigación que pagaba el USAID, ¿verdad? La AID, como le decíamos aquí en Costa Rica antes, a el Harvard Institute of International Development, es decir, el Instituto de Desarrollo Internacional de Harvard, y ellos deciden contratarme a mí cuando no había terminado el doctorado para que yo vaya a Indonesia a entender, a explicarle al mundo, desde un punto de vista académico, qué eran las cosas que estaba haciendo Indonesia bien en términos de mercados financieros rurales para apoyar a los emprendedores del área rural, agricultores, microempresas, y lo estaba haciendo muy bien, qué era lo que era copiable y qué no era copiable. Entonces me pasé una época preciosa en 1991-92 en Indonesia, creo que fueron 10 semanas, recorrí todo el país, vine, escribí el reporte junto con un profesor, Claudio González Vega, costarricense, después escribí unos artículos en revistas científicas y no había terminado la tesis. Pero resulta que alguien en el Banco Mundial, un señor que se llamaba Jacob Yaron, un israelita, leyó el documento y dice, mira, no está tan peor esto para hablar tica. Me llamó por teléfono y me dijo, usted vendría a presentar este documento de investigación al Banco Mundial. Y yo dije, sí. Bueno, primero dije que no, porque estaba ocupado, según yo. Me dice, mire, le damos, por cierto, $1,200 de honorario y gastos. Voy para allá. Es que era tallado el presupuesto, ¿eh? Y llegué y yo me imaginaba que íbamos a conversar 3, 4 personas. No, había un auditorio lleno, cientos de personas, todos profesionales del Banco Mundial, o la mayoría, y dije yo, ay Dios mío, ¿qué es esto? Bueno, presenté el paper y de ahí me llevaron a almorzar y me ofrecieron trabajo. Yo no sabía que esa era la idea. Me dijeron, mire, nos interesa, usted quiere trabajar con nosotros. Dije que no, porque yo quería terminar mi tesis de doctorado. Y eso fue creo que en noviembre, octubre más bien. Del 92. Del 92, exacto. Y a finales del año 92, en diciembre, este señor me llamó y me dijo, piénselo bien, si quiere el trabajo, lo esperamos el 1 de abril. Yo me di cuenta que tenía que escribir una tesis de doctorado, que son procesos largos, la empecé a escribir el 27 de diciembre y la defendí, es decir, ante el tribunal, el 21 de marzo. Eso fue una época récord, y entonces hice una tesis de pura matemática para no tener que lidiar con datos. Una tesis compleja, una cosa que se llama teoría de juegos, y parece que está escrita en griego, solo letras alfa, gamas, pero pude graduarme, me fue bien con esa tesis, fue una buena tesis, y ya me fui al Banco Mundial y el resto es historia. Bueno, usted me va a preguntar. La teoría de juegos, lo único que me hace referencia a mí es una película y me acuerdo de John Nash. Exactamente. Don Rodrigo. Exactamente, era lo que hacía John Nash. Por supuesto, yo nunca aspiraría a pensar, porque lo que John Nash le dio al mundo fue una idea que fue un chispazo. Sí. De hecho, mi tesis tiene más matemática, más compleja, pero sin embargo no tiene esa gota de genialidad de haber sido el primero en pensar en algo. Una gran admiración. John Nash murió en un accidente de carro hace poco con su señora. Sí. Causa mucha admiración toda su vida, ¿verdad? Porque lidió también con
un, una tremenda, diría yo, enfermedad que le hacía poder, digamos, pasar muy malos ratos, ¿verdad? Sí, señor. Sí, impresionante. Su regreso a Costa Rica y la vivencia específicamente en el ministerio. Fue muy poco tiempo, 6 meses. 184 días. 184 días para ser exactos. Sí, señor. Sí. Cuénteme, don Rodrigo, porque fue honestamente un proceso en el que nosotros como periodistas, cuando leíamos la forma en la que inclusive usted se comunicaba con el presidente, notábamos una gran cantidad de interferencias. Eso usted ya lo ha comunicado a toda la gente, pero ¿qué saca usted de positivo de esa experiencia para que ahora lo tengamos de candidato presidencial? Mire, Marlon, yo vine aquí por 2 razones, y las 2 razones son, yo creo que las más altas a las que pueda aspirar. Su familia, entiendo, también, por supuesto, su mamá. Mi mamá quedó sola porque la hermana que la cuidaba murió, y murió repentinamente. Yo había estado fuera muchos años, mis hermanas, la mayoría están afuera, la que vive aquí y mi mamá no querían vivir juntas. Yo respeto eso, pero entonces el tema era muy sencillo. Mi mamá podía morir, porque además era una señora mayor, en las manos de una cuidadora, y yo en el otro lado del mundo. Qué difícil, ¿no? Porque es literalmente el otro lado del mundo. Sí, así es. Por un lado. Por otro lado, ya me podía pensionar, ya podía dedicarme a hacer lo que yo quisiera, y el presidente de la República lo llama a uno y le dice: venga, ayúdeme como ministro de Hacienda, sin conocerlo. Bueno, patria y madre. Yo dije, aquí se alinearon las estrellas, esto es una bendición de Dios, y me vine para Costa Rica feliz. Porque usted puede sacar al tico de Costa Rica, pero nunca le sacas a Costa Rica al tico. Yo soy casado con una europea, podría tener pasaporte europeo, no lo he querido sacar. Yo pasé suficiente tiempo en Estados Unidos para sacar un pasaporte americano, no lo he querido sacar. Yo me voy a morir con mi pasaportico tico, y yo siempre pensé, y esa fue volver al país, y esa fue la gran oportunidad. Ahora, vengo aquí con acuerdos y promesas mutuas con el señor presidente de la República, y me di cuenta de que la Costa Rica que yo dejé igualitaria, transparente, donde había corrupción, pero era una corrupción escondida, donde a quien pescaran en la corrupción iba a sentir una enorme vergüenza esa persona y su familia, a un sistema en que es muy normal, en el que la gente le dice abiertamente, ¿no? Mire, ministros vienen, ministros van, yo me mando medio, aquí me quedo. Y me fui dando cuenta de lo mal que está manejado el país, y dije yo, esta no es mi patria, este no es el Costa Rica que la ciudadanía de la gente merece tener. Y luché muy duro, voté a la mitad de los mandos medios de Hacienda en un día, en febrero. Acuérdense que yo llegué en el 1 de diciembre, para efectos prácticos. Y yo inmediatamente entrevisté gente, los mandos medios, me di cuenta que no estábamos haciendo las cosas bien en Hacienda, temas como escáneres. Tendrá una tarea mucho más dura si llega a la presidencia. Pero tendré más herramientas también. Una cosa que me gustaría para cerrar, ¿qué hace en el tiempo libre, don Rodrigo? Ahora no tengo mucho. ¿Qué hacía? Menos que antes. Mire, yo leo mucho. ¿Cuál fue su último libro? El último libro que leí se llama Los pocos escogidos. Es de Chosen Few. Es un libro sobre la historia del pueblo israelita, y es de un historiador económico que dice que el pueblo israelita ha sido tan exitoso a través de los años, de la historia, porque es una religión que obligaba a los jóvenes de 15 años a saber leer y escribir, mientras que las otras religiones de su tiempo eran gente analfabeta, y que eso creó la base del poder de la comunidad judía en profesiones como derecho, medicina, banca, etc.
Me parece un libro muy bonito, además muy enriquecedor. El título me parece muy, muy atractivo. Muchas gracias verdaderamente por regalarnos este pequeño retrato. Ojalá tengamos oportunidad de seguir conociéndolo mejor, porque yo creo que la ciudadanía está necesitada de eso, don Rodrigo, de conocer a quienes quieren llegar a esa silla tan caliente en Zapote. Así que verdaderamente muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias, don Marlon. Ha sido un honor y le agradezco las preguntas. Bueno, esta es parte del trabajo que hacemos gracias a la Junta Directiva del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación, acá en Enfoque Democrático, en el marco del Bicentenario y por supuesto, especial para ustedes. Hasta luego.